Hola, hola, muy buenos días. Tenemos ya, estamos empezando nuestro foro digital este miércoles 8 de julio y pues ya nos empezamos a conectar. Quisiera, bueno, pues antes que nada comentarles que tenemos aquí una situación lamentable que la verdad es que pues nuestra super invitada de lujo del día de hoy, Valeria Chapa, tuvo un pequeño problema y por razones de fuerza mayor, hace un par de horas me comentó que no va a poder estar con nosotros en esta sesión. Entonces, bueno, pues sí, definitivamente es un pendiente que vamos a reagendar con ella. Pero bueno, al final de cuentas, estamos todos en el tema de hoy, que es Legal Operations. Y la verdad es que a pesar de que Valeria no puede estar con nosotros, que les prometo, reagendaremos porque en verdad escuchar su experiencia en en este nuevo reto que le dieron como directora legal, tanto pues de esta empresa global que se llama Orbia, está a cargo de no sé cuántos países, de todo un equipo de 200, 300 abogados y vale la pena mucho escuchar su experiencia, pero no quise dejar de presentarles el tema. Entonces, el día de hoy voy a hacerles yo una breve presentación y una introducción al tema de Legal Operations, porque definitivamente es un término que en México no se escucha mucho, que la verdad es que no sabemos de qué se trata. De hecho, me gustaría que hiciéramos esta sesión también muy interactiva, en el sentido de que pudieran ustedes comentarme, ya sea en el chat, quiénes de ustedes sí han escuchado este término, quiénes de ustedes ya lo aplican. Y bueno, entonces les comento, vamos a hacer esta sesión de 1 hora, porque los que ya están conectados, pues digo, claramente se conectaron para escuchar a Valeria y no a mí, pero, pero se conectaron porque el tema les interesa, ¿no? Veo ya muchos conectados, tenemos ya 60 personas conectadas y pues mucha gente de despachos, inclusive vemos gente del Poder Judicial. Entonces, en verdad este es un tema que les quiero exponer, darles una introducción y nos va a servir muchísimo porque así cuando lleguemos también a la sesión con Valeria, y además que es un tema, Legal Operations es un tema que vamos a traer mucho en este foro, porque para mí es el core de la transformación del trabajo legal. Entonces, bueno, pues si me quieren ir, también me encantaría que me fueran poniendo en el chat algunas, me comentan que se está cortando la señal, me escuchan ahí bien. Bueno, si no me escuchan bien, vuélvanmelo a poner. En teoría, bueno, estoy conectada directo con el cable, no debe haber problema. Ok, sí, se escucha bien. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Y les digo, me encantaría que conforme vaya dando esta exposición, también me vayan diciendo entonces, si este es un término nuevo para ustedes, porque de lo que yo he visto y preguntado en México, mucha gente ni siquiera conoce este tema, cuando esta ya es una gran tendencia en países como Estados Unidos. Y déjenme, les explico, hay una organización en Estados Unidos que se llama CLOC, que es Corporate Legal Operations Consortium, y es este consorcio de los abogados de empresa, ¿no? Y por ahí me platicaba precisamente Jim Perkins, que va todos los años, el director de operaciones de Procopio, que él va todos los años y que tú hace 10 años, hace 7 años en este consorcio, que es un evento enorme que hacen en Estados Unidos, en Las Vegas, creo que lo hacen, lo van cambiando de sede cada año, tú antes veías que los proveedores de los in-house eran despachos de abogados, ¿no? Entonces había mucho despacho de abogado en este evento y que de 4 años para acá, el 90% de quienes van a ese evento son empresas legal tech.
empresas de tecnología que ahora son los proveedores de los jurídicos de las empresas. Entonces, sin duda aquí tenemos un tema en que las empresas están empezando a profesionalizar sus operaciones jurídicas y de pronto, cuando hablamos de operaciones, hablamos de procesos, empezamos a incorporar herramientas tecnológicas probablemente para hacer cosas que antes hacía un despacho. Entonces, bueno, les voy a compartir mi pantalla porque vamos a hablar de este tema, pues a nivel, les voy a compartir información que considero que puede ser muy interesante para ustedes. Pues miren, Legal Operations. ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de Legal Operations, primero es importante decir que todo esto sucede en un mundo complejo, ¿sí? Hoy en día estamos en un mundo en donde estamos súper conectados. Ya no nada más tomamos decisiones, inclusive los que son abogados, con regulación nacional, sino se tienen que tomar en cuenta regulación internacional, los que se dedican a compliance, de pronto tienes que tomar en cuenta el cumplimiento de todas las áreas de la empresa, que si el laboral, que si el penal. Entonces, definitivamente, además con todo este tema de la pandemia, la incertidumbre crece, ¿no? Entonces, estamos en un mundo definitivamente en donde tomar decisiones es muchísimo más complejo y difícil, y ahorita vamos a ver inclusive estudios que nos lo dicen. Entonces, ¿cuáles son las tendencias? Y aquí es importante, les voy a enseñar posteriormente un esquema de la industria legal y cómo se está conformando, pero aquí ya tenemos pues las gerencias legales, las firmas legales y estos New Law, ¿no? Estas empresas que ya prestan servicios legales con otros modelos de negocio, estos Alternative Legal Service Providers, que por ahí ya tuvimos en un foro digital este tema con Andrés Jara de Alster Legal de Chile, que en verdad les recomiendo que lo consulten. Pero bueno, empiezan a haber diferentes modelos de negocio que pueden proveer este tipo de servicios, ¿no? Alrededor, pues tenemos toda la tecnología que está llegando, tenemos una presión obviamente por los costos. Si ya venía esta tendencia, como yo he dicho, la verdad, yo creo que la pandemia lo único que hizo fue llegar a acelerar tendencias, pero toda esta, lo que está sucediendo hoy en día, la digitalización, los nuevos modelos de negocio, el home office, pues ya eran tendencias que se venían desarrollando, ¿no? Simplemente dicen los expertos que esta pandemia nos aceleró unos 6 años la digitalización del mundo, ¿no? El comercio electrónico en Estados Unidos creció en estos últimos 3 meses lo mismo que había crecido en los últimos 6 años. Entonces, realmente tenemos pues nuevas tendencias, como les decía, la globalización, la desintermediación o liberación de los servicios legales, ¿no? En este estudio, que les recomiendo muchísimo que lo consulten, que se llama Legal Operations, Getting More from In-House Legal Departments and the Outside Counsel, ¿no? Esta escuela de Bucerius Law School, que está muy metida en temas de tecnología, junto con el Boston Consulting Group, hizo estos estudios que en verdad se los recomiendo mucho. Pero aquí algo de lo que mapean es esta complejidad, ¿no? O sea, aquí nos enseñan lo complicado que hoy en día es hacer negocios, ¿no? Si antes yo tenía que contemplar 2 o 3 variables, como les decía, pues hoy en día son infinitas las variables, además de que es muchísima la información que está interconectada. Y vean, yo como ser humano, realmente, aunque yo estudie más, aunque yo me meta más, tengo un cierto límite y mi experiencia y mi percepción van a tener un crecimiento lineal, mientras que la realidad, la complejidad del mundo está creciendo exponencialmente. Es por esto que hoy en día necesitamos tomar decisiones con herramientas tecnológicas, que ahorita se los voy a explicar, pero que nos permitan tomar decisiones contemplando muchísima más cantidad de información que nosotros como seres humanos no podríamos procesar solos. Necesitamos la ayuda de las máquinas. Y aquí vemos un poco ese esquema, me encanta, aunque es ya viejo, pero cómo de pronto las sentencias de las cortes en Estados Unidos se empiezan a interrelacionar todas, ¿no? Si nosotros viéramos probablemente un esquema aquí, pues viéramos que el mundo ya está completamente interrelacionado. Y repito, que yo para tomar una decisión, inclusive jurídica o legal,
tengo que tomar en cuenta, pues, muchísimas jurisprudencias, doctrinas, etcétera, que, repito, para un humano es prácticamente imposible procesar. Entonces, ¿cuál es la nueva tendencia de las legal operations? O en inglés se llaman legal ops, ¿no? Es que para tomar decisiones en un mundo complejo, la eficiencia en la operación es la solución. ¿Y cuál es el problema de pronto que yo veo en México? Es que como a los abogados por formación no les enseñan temas de negocios, ¿no? Es más, si yo soy un despacho de abogados, y este es un tema que nosotros venimos sosteniendo mucho en el sentido de que inclusive los despachos de abogados no se ven como empresas. ¿Por qué? Porque yo soy el baluarte de la justicia, inclusive a veces hasta son criticados porque, claro, es que tú lucras con el dolor ajeno. ¿Cómo vas a cobrar por resolverle un conflicto legal? Oigan, pues obviamente todos cobran, todos venden servicios. Y lo chistoso es que aunque los abogados no se vean como empresa, lo son y siguen teniendo servicios y productos legales y siguen teniendo un cliente y siguen teniendo operaciones y siguen teniendo un modelo de negocio, pero el problema es que no es consciente, o sea, no es planeado, no es decir, yo hacia allá voy, yo tengo esta estrategia, yo tengo este presupuesto, yo tengo esta rentabilidad, yo le cobro a mis clientes así. Entonces, no lo tenemos consciente y no nos permitimos entonces planear, ¿no? Entonces, bueno, este es un modelo que la verdad es que este es el modelo que les recomiendo mucho que se metan a esta página de Clock, que es este consorcio que les decía, pero ellos ya tienen muy desarrollados. De hecho, tienen un documento increíble que se llama Roadmap to Legal Operations, que básicamente es el camino que tienen que seguir los departamentos legales y los despachos hacia las operaciones legales, ¿no? Y aquí tenemos, ellos ya mapean cuál es el modelo de las competencias que tiene que tener un área legal o un despacho para cumplir con este tema del modelo de legal operations. Y si ven, es esto que nosotros, que bueno, yo he venido sosteniendo ya desde hace más de 2 años, en el sentido de las habilidades y conocimientos de negocio que también tiene que tener el abogado. Porque, déjenme, aquí les platico, pero precisamente por eso salió el que invitáramos, déjenme, voy a ver un poco de lo que me ponen en el chat. Pero me dicen que, veo que dicen que sigue fallando la conectividad. ¿Es así? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando bien o no? Pero bueno, les voy a seguir. Ok. Les sigo comentando entonces por qué surgió este tema de... oigan, la mayoría me dicen que me escuchan bien, entonces igual y si se pasma, probablemente sea el internet de alguien, porque pues sí, la mayoría sí me escucha bien. Entonces, bueno, gracias Gerardo, ya nos compartió ahí el sitio de Clock. Entonces, bueno, déjenme les platico porque justamente salió la invitación con Valeria, porque Valeria antes era directora, creo que del área corporativa de AT&T, del jurídico, y ahora la invitan a formar parte de esta gran empresa Orbia. Y entonces ella me contaba que entró y básicamente su gran reto es que le pusieron a gestionar las operaciones legales, lo que ella no hacía anteriormente, concepto que además en México no se maneja. Obviamente ella entra en una empresa internacional y de pronto se ve frente a un reto que ni siquiera a veces es ya aplicar su conocimiento legal, sino es aplicar tanto, es mejorar procesos, es gestionar el talento legal, es qué incentivos le voy a poner al equipo para que esté motivado, cómo me voy a manejar un equipo que está distribuido entre 12 países, ¿sí? Entonces, se vuelve ya un reto más operativo que un reto de conocimientos jurídicos, ¿no? Entonces, sí, les voy a volver a compartir, es que no veía el chat, pero déjenme por aquí, voy a poner, ok. Entonces, bueno, esto es a lo que Valeria se ve enfrentada. Y de hecho ahorita les voy inclusive a compartir un software porque ella me dice, oye,
Por ejemplo, un gran reto que yo tengo es que de pronto me facturaban, no sé, 15 despachos externos y yo no tenía, y yo me pasaba, podía ser un día entero viendo cotizaciones y revisando y mandando y firmándolas, ¿no? Aunque ella tenía su equipo que previamente gestionaba de alguna forma las cotizaciones de los despachos externos, pero como cada quien mandaba, o sea, cada despacho mandaba su cotización como, pues, como cada uno pensaba, ¿no? Entonces tenías que comparar y de pronto parte de hacer una operación legal va desde lo más sencillo, decir, oye, no, yo voy a instalar un software o yo voy a hacer un modelo de cotización con los datos que a mí me interesa tener en mi sistema, que a mí me interesa homologar para tomar una decisión, y entonces yo le voy a decir a mi proveedor cómo me tiene que llenar la información. Y de pronto le empiezan a recomendar softwares que ya existen que te permiten hacer eso, que te permiten que los proveedores, los despachos externos, suban toda su información, sus cotizaciones, y que de pronto ella ya nada más pueda hacer un comparativo en el software y poner inclusive en el mismo software, la decisión, el pago, integrar todo en una herramienta tecnológica, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos en este modelo de Clock? Tenemos, si ven, el fundamento, que es desde el tema financiero, ¿no? Es bien importante esto. Recuerden, aplica, digo, esto está hecho en un consorcio de in-house, pero aplica igual para un despacho de abogados. Entonces, yo no veo que muchas veces los despachos, digo, obviamente de ciertos niveles, muchas veces yo veo que los despachos internacionales, pues como ya traen ciertas prácticas de las sedes o de los corporativos internacionales, entonces es mucho más fácil encontrar temas de legal operations, temas de legal project management, temas de legal tech, ¿no? Y esos son parte de los beneficios de estar dentro de un despacho internacional. Pero a veces los despachos un poquito más medianos, chicos en México, como pymes, porque al final de cuentas son empresas, somos pymes, pues no tenemos esta profesionalización en la operación, ¿no? Y esto no es nada más para abogados, pero es una de las cosas que dicen las grandes, el gobierno, las grandes empresas de, ¿cómo se llama? Endeavor, todas estas agrupaciones de emprendedores, que parte del problema en México es la falta de planeación. Pero ¿saben qué pasa y por qué esto cobra más importancia? Porque por el tema de la tecnología. Yo no sé aquí a quienes les ha tocado estar en un proceso de transformación digital, pero para implementar tecnología, el cual es el último eslabón de la transformación digital, yo tengo que tener procesos, tengo que tener mucho más claro todo lo que hago, porque eso se lo tengo después que indicar a un sistema. Y déjenme ponerles este ejemplo que me encantó, que un día me decía una amiga, mira, es que antes yo operaba así. Me decían, ¿en dónde está el baño? Y yo decía, al fondo a la derecha, ¿no? Pero de pronto, cuando tú tienes un software, tú le tienes que decir a ese software, no le puedes decir al fondo a la derecha, tú le tienes que decir, mira, ahorita te paras, caminas 10 metros al frente, giras a la derecha 90 grados y tienes que caminar 5 metros, luego giras a la izquierda y le tienes que ir diciendo paso a paso cómo se tiene que mover. Entonces, si antes tú una instrucción dentro de tu despacho operativamente y se la dabas a una persona y le decías, pues al fondo a la derecha, ahí está el archivero. Y esa persona tenía de alguna forma esta interpretación, pero necesitabas una persona que pudiera interpretar. En cambio, para implementar tecnología y automatizar procesos, tú necesitas decirle a una máquina una vez, paso a paso, qué tiene que hacer. Igual y te vas a tardar mucho más tiempo en ese momento en mapear ese proceso, en medir exactamente cuánto tiene que caminar para no pegarse con la mesa que está de aquí al baño, ¿no? Pero después de eso, la máquina lo va a hacer automáticamente. Entonces, bueno, seguimos en este tema de, les decía, tiene que haber presupuestos. El tema con la transformación digital, miren, hay un paso que yo siempre digo, es primero, el último eslabón de la transformación digital, como les dije, es la implementación de la tecnología. ¿Sí? Para antes de eso yo tuve que tener procesos.
Pero para antes de eso yo tuve que tener una planeación estratégica, ¿sí? Y antes de eso tuve que tener un modelo de negocio. Entonces, así es la línea de la transformación digital. Modelo de negocio, planeación estratégica, operación que tiene que ver con procesos y después de ahí voy a ver qué tecnología implemento. Y esto déjenme que funciona igual, ya sea un poder judicial, ya sea un departamento legal. ¿Qué sucedió ahorita? En el tema de presupuestos, ¿sí? La resistencia que había para la transformación digital, que yo escuchaba mucho, es que pues, no implementamos el tribunal electrónico, no implemento tecnología porque es muy caro y no tenemos presupuesto. Y entonces yo le decía, y tengo esta frase que dice, es que la transformación digital no es cuestión de recursos, es cuestión de visión y de liderazgo. Porque recursos hay, es como yo les digo, el tiempo tenemos, más bien es, porque luego usamos excusa, no tengo tiempo. No, sí tengo tiempo, simplemente estoy decidiendo priorizar o depositarlo en otras cosas. Entonces, si yo no tengo presupuesto para la tecnología, significa que la tecnología no es una prioridad en mi modelo de negocio, ¿sí? Entonces, por eso a mí sí me interesa que veamos cómo se van ligando todos estos conceptos y por qué las operaciones legales es un tema básico y por qué importa hoy en día profesionalizar nuestras operaciones, ¿sí? Porque, repito, muchos procesos se van a poder automatizar a raíz de que yo entienda mi operación. Y con esto, ¿qué voy a hacer? Voy a reducir costos eventualmente y voy a aumentar eficiencia. Entonces, todo esto, cuando yo veo mi despacho, mi área legal, inclusive a veces tengo que ver la eficiencia. Y la eficiencia es o aumentar ingresos o bajar costos, ¿no? Entonces, entonces definitivamente sabemos que la automatización de los procesos nos lleva a así tener menos gente dedicada a una actividad que se va a hacer repetitiva. Pero bueno, déjenme seguir con este modelo. Aquí va el tema presupuestal. Aquí obviamente va en todo el tema de tecnología. Aquí tenemos el análisis de datos. Miren, inclusive aquí tenemos la planeación estratégica que yo les decía, ¿no? Tenemos la gobernanza de la información. Obviamente tenemos que tener un modelo con todo este tema de protección de datos. Tenemos que tener un modelo de cómo va a estar gobernándose la información, quién va a tener acceso a ella, etcétera, ¿no? La gestión del conocimiento y todas las herramientas que van a apoyar a mi área de litigio y de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, bueno, este es el modelo. El área de analítica, el área de comunicación es súper importante. También en un despacho, o sea, miren, y en este tema de comunicación, no necesariamente marketing, pero sí va a cómo me comunico con mi cliente, cómo me comunico con mis prospectos, cómo me comunico inclusive con mi equipo interno, o sea, cuáles son los medios de comunicación que yo tengo, que antes yo estaba en una oficina, pues era muy fácil subir a la oficina, bajar a la oficina de alguien a decirle. Saben, ahorita parte del reto que se nos está presentando con el home office es que con el home office las comunicaciones tienen que ser más oficiales, tienen que ser más formales, porque yo no estoy con el de al lado para voltearme y decirle, oye, ¿qué opinas de esto? Oye, mándale el mail a fulanito, ¿no? Lo tengo que hacer de alguna forma y tiene que haber un proceso en la comunicación y tienen que haber herramientas, porque si no, parte de lo que pasa, no sé si a alguien le ha pasado aquí, es que nos saturamos de correo. Hay muchas herramientas de comunicación que no necesariamente es el WhatsApp y el correo, porque en verdad hoy en día el gran riesgo que podemos llegar a tener si no gestionamos bien y si no operamos bien nuestros negocios o nuestros departamentos legales es una saturación en la cantidad del flujo de la información. ¿Cuántos correos no reciben hoy en día? Entonces, y eso puede generar muchísimo estrés, muchísima ansiedad, adicional a todo el estrés que ya estamos viviendo por la situación, ¿no? Entonces, bueno, este es el modelo de Clock. Repito, métanse en verdad a explorarlo, a explorar la página de Clock y suscríbanse al newsletter, se los recomiendo muchísimo. Y bueno, esta es justamente una evolución del modelo del negocio legal, ¿no? En este aspecto sí les quiero decir que
esto ya no es una idea disruptiva como lo era hace un año, el decir, los departamentos y los despachos legales se están transformando y tienen que ser multidisciplinarios, porque tenemos que entender que brindamos servicios legales. Para eso tenemos que saber diseñar un servicio y un producto legal y entender que tú como abogado, como licenciado en Derecho, no está bien que no sepas de mercadotecnia, está bien que no sepas de ingeniería, está bien que no sepas, pero entonces tienes que allegarte de otras profesiones que sí te ayuden a poner tu servicio como un servicio, a diseñar tu servicio como un servicio legal, a gestionar un equipo de trabajo, ¿sí? Entonces aquí vemos en este estudio, que también es parte del estudio que les compartí de Bucerius Law School, en donde antes la estructura piramidal era de pronto de un despacho, era que yo tenía puro abogado, ¿no? Y sí tenía algunos profesionales que me ayudaban, tipo a veces pues la secretaria o a veces tenía pues un ingeniero, ¿no? Que me gestionara algún sistema, pero hoy en día, de hecho, en los países avanzados de Legal Tech como en Estados Unidos, el ratio, por cada abogado que hay en el despacho hay un no abogado, ¿sí? El área de marketing, pues no las va a llevar un abogado. Inclusive hay despachos como entrevisté al director de innovación de Cuatro Casas en España y él me decía, aquí la proporción que tenemos es el 30% de la gente que trabaja en Cuatro Casas, creo que son 1,500 personas, el 30% no son abogados. De hecho, el director de innovación de Cuatro Casas es ingeniero. La gente que hace las cotizaciones no es abogada. Son financieros, ¿no? Entonces, es importante porque de pronto también tenemos como que esta percepción en la transformación digital de que, y es que las escuelas de derecho no enseñan ni de contabilidad, ni de negocios. No, pero también yo creo que a veces el abogado, el licenciado en Derecho, tampoco lo tiene que saber todo, ¿no? Simplemente yo creo que sí es una cuestión de abrir nuestras mentes a dejar que otras profesiones entren. Ya tenemos, por ejemplo, y se los platico, que esta es una idea que yo les decía en el foro digital de innovación legal el año pasado, que teníamos ahí a los colegios de abogados, y yo les decía, oigan, ¿quieren una idea disruptiva? En verdad, ¿por qué no abren los colegios de abogados a otras profesiones? O sea, para los que no saben, yo no soy licenciada en Derecho, yo soy mercadóloga y ya llevo más de 10 años en la industria legal y claramente la conozco y claramente sé cómo funciona y por eso yo hoy puedo hablar desde mi perspectiva de mercadóloga del negocio y del marketing digital para abogados y de la industria legal y, entonces eso agrega valor, eso le agrega valor al abogado, le agrega valor a la industria. ¿Por qué tiene que ser un abogado experto en marketing digital? Pero ese es a veces el problema de la operación, como no nos vemos, repito, como una empresa. Me ha tocado muchos abogados que de pronto dicen, oye, pues a uno de mis abogados que aparte litiga, que aparte, lo voy a poner a cargo de las redes sociales porque es millennial, entonces que él las maneje. Se me acercó un abogado después de un evento que tuvimos el año pasado en el ITAM y me decía, oye, por favor, ayúdame, que justo hablé de marketing digital para abogados. Me dice, ayúdame porque mi jefe me puso yo a gestionar todas las redes del despacho y pues la verdad, pues no sé cómo hacerle, ¿no? Y entonces, esa es parte, o sea, el área de marketing, el área de atención al cliente es un área que no debe de atender un abogado. ¿Por qué poner al abogado a operar esa parte, no? Está bien, si el abogado se quiere especializar en el área de marketing, está muy bien, y si eso es lo que le gusta, pero no podemos hacer todo. Entonces no me pongan a administrar, a litigar, a ser community manager, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí creo que este es un paradigma que tenemos que extender y además esto ya es una realidad, ¿sí? Esto ya es una realidad en los países más avanzados, como por qué creer que para nosotros en México no aplica. Me pregunta Mauricio Vega, ¿cuáles profesionales crees que se necesite para iniciar? Y entonces, miren, yo ahí sí les voy a decir, depende.
Esto me encanta porque esto se los aprendí a los abogados, que siempre depende. Depende de tu giro, depende a qué te dediques. Yo les podría decir que, pues sí creo que el tema de mercadotecnia tiene que estar hoy en día en cualquier negocio. Y más el tema de marketing digital. O sea, hoy en día, si tú no estás en Internet, no existes. Y yo no digo, porque muchos abogados todavía tienen la resistencia de, ay, a mí no me van a caer clientes en Internet. Puede ser que no, pero existe algo que se llama reputación digital. Y sí puede ser un tema decisorio para un cliente que te lo recomendaron contigo, así como lo recomendaron con 2 despachos más, que se meta a Internet a buscarte. O sea, hoy en día la gente sale de una reunión y te googlea, ¿sí? Y como dicen, a veces creemos más de lo que dice Google de ti que de lo que dices tú mismo de ti. ¿Por qué? Porque Google e Internet también te da otro tipo de referencias. Oigan, ustedes me buscan y ponen Janet Huerta en Google y de pronto encuentran, pues que he dado una conferencia acá, que tengo mi foro digital, que, no, pues la verdad es que sí me da confianza y sí sé que sabe como para contratar una consultoría o para una conferencia, etcétera, ¿no? Entonces, realmente eso también pasa con los abogados. Entonces, bueno, y más les voy a decir, digo, esto ya es otro tema, pero más que ahora surge también en los nuevos modelos de negocios una colaboración entre abogados y eso hace que también entre abogados se están ustedes detectando, es decir, tú tienes que definir si en tu modelo de negocio tu cliente únicamente es un cliente externo, una empresa, o puede ser que tus clientes también sean otros despachos de abogados que están buscando tu especialidad y que para ciertos casos se pueden asociar contigo y te pueden traer esos clientes, ¿no? Hay abogados que de eso prácticamente viven, ni siquiera nunca van al cliente externo, sino que son de alguna forma consultores o se alían con otros despachos que sí tienen clientes de diferentes áreas, ¿no? Entonces, bueno, repito, ¿qué profesionales necesitas? Depende a qué te dediques. El área de marketing debe de estar, el área de finanzas obviamente debe de estar, y yo te diría, me dedico al derecho familiar, por ejemplo. Yo esto se los proponía a los abogados familiares de, oye, deberías de tener aquí un psicólogo. ¿Por qué? Porque hay que entender que el cliente que va a ver un abogado familiar, pues es un cliente que claramente ya trae un problema que va más allá de lo legal. Obviamente es legal, pero son temas psicológicos, temas de divorcios, etcétera. Y si tú no tienes las herramientas como abogado, la experiencia para la contención psicológica, pues ¿por qué no ayudarte de alguien que te pueda apoyar en ese sentido? Y muchos de los conflictos familiares se pueden llegar a resolver no en tribunales, ¿no? Dejemos de pensar que todo se va a resolver en tribunales. Entonces, bueno, tenemos aquí otra pregunta. Dice, todas las actividades, pregunta Francisco, ¿todas las actividades son multidisciplinarias? Yo les diría que hoy en día sí. Yo creo que hoy en día el mundo ya no se mueve por profesiones, el mundo se mueve por causas y hay gente de diferentes profesiones o más bien con diferentes talentos que se junta para una misma causa. Puede ser que tú defiendas una causa desde el área legal, desde la visión legal, ¿no? Pero inclusive, repito, para diseñar tu servicio, tu producto legal, vas a necesitar de otros talentos o de otras profesiones para poder venderlo, para poder difundirlo, para poder atender al cliente. Y tú dedícate a lo que eres bueno, ¿no? A brindar tu conocimiento legal. Entonces, seguimiento digital con inteligencia artificial, eso es una pregunta también de Francisco. Ahorita vamos a hablar un poquito de la inteligencia artificial y a ver si con eso contesto tu pregunta. Pero bueno, voy a seguir entonces con la presentación. Entonces, esto es a lo que quería llegar. Esto es un modelo que les quiero compartir. Para los que no lo conocen, este es un modelo que desarrollé yo, porque de pronto veía como hay muchísimas vertientes de, y bueno, ¿y qué es un abogado digital? ¿Y qué tenemos que aprender? Y no entiendo.
Entonces, cuando hablamos de tecnología y derecho, que se llama Legal Tech, hablamos de personas, procesos y plataformas, ¿sí? Que es este esquemita que yo les decía, o sea, yo no puedo hablar de implementación de tecnología hasta que no hable de transformación en la cultura de un despacho y tengo que hablar para ello también de procesos que son las operaciones legales. Y miren, quiero darles esta visión general para que entiendan, cuando hablamos de legal operations, ¿en dónde está ubicada los legal operations? Entonces, este esquemita, si nos salimos de, déjenme, si nos salimos, es que les quiero quitar esto rojo, porque ahorita nos va a estorbar, pero este es el modelo original, ¿sí? El modelo que planteé originalmente, y es, en este mundo, ¿cuál es la visión integral del abogado digital? ¿O de qué tiene que conocer hoy el abogado digital? En este mundo complejo, que es esto que está rodeado por la tecnología, más aparte los datos. Si hoy en día la gestión de datos es algo importantísimo en cualquier empresa, en cualquier despacho, vamos a ver, pero otra de las grandes tendencias es que los datos le empiezan a competir a la experiencia. O sea, ya no basta, o hoy en día puede tomar una mejor decisión un millennial, un centennial que sepa meterse a un software como el que tiene Tirant, en donde hace el análisis de las sentencias, de cómo están dictando sentencias los ministros, los magistrados, y puedes ver una probabilidad de tu caso, de cómo va a resolver, cuál es la probabilidad de cómo se resuelvan casos similares al tuyo, puede tomar una mejor decisión y dar una mejor asesoría este abogado que el abogado que tiene 40 años de experiencia. Y no es una contra la otra, porque 40 años de experiencia, pero que no cuenta con estos datos para tomar una información, una decisión o dar una opinión tan como más precisa. Sí, entonces, realmente este es un tema en donde digo, yo creo que se complementa, obviamente, la experiencia con la tecnología, pero sí es importante entender la importancia de los datos, ¿no? Y del manejo de datos con tecnología. En todo esto tenemos una vertiente de tecnología y una vertiente de negocios, ¿sí? Esta vertiente de tecnología se llama Law for Technology o Cyber Law, y estas son las implicaciones legales o jurídicas del uso de la tecnología. O sea, esto es todo el tema de regulación, el tema de protección de datos personales, ahí hay temas, por ejemplo, todo el tema ahora de la ley FinTech, ¿no? O sea, ¿cómo voy a regular y cómo voy y qué implicaciones tiene el que se estén desarrollando estas tecnologías o el tema de los drones, los autos no tripulados, la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Y ahora hay otro tema que para ser abogado digital también lo tienes que tener, que es el de Technology for Law, que es las aplicaciones de la tecnología en el sector legal o para la práctica legal. Y esto se llama Legal Tech, ¿sí? Entonces, no nada más es que yo sepa o conozca la tecnología y qué implicaciones jurídicas tiene, sino que también yo la aplique y la use en mi vida. Softwares legales, softwares de administración, hay muchísimas herramientas, ¿sí? Y esto es una vertiente de tecnología. Pero aquí es importante, y esta es la que les voy a decir la verdad, yo lo que veo es que mucha de la educación digital en México de estos temas se está dando acá, ¿no? Y es importante, hay que entender temas de competencia económica, hay que entender temas de implicaciones de propiedad intelectual, inclusive los temas fiscales, hay que, ¿no? Pero, acá, por ejemplo, entra más un tema de cómo implemento una firma electrónica, cómo hago contratos electrónicos, smart contracts, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que tener muchísimo más habilidades desarrolladas y también cursos y educación que se centra en esta parte. Pero bueno, aquí es donde entran los legal operations y yo puse este segundo esquema, este segundo eje sobre el eje de los negocios, ¿sí? Y aquí tenemos Business for Law, o sea, todas las herramientas y conocimientos del negocio que tenemos que empezar a aplicar en nuestras organizaciones, repito, ya seamos
trabajemos en el Poder Judicial, seamos in-house o seamos despachos de abogados. Y aquí que entra es Legal Operations. Todo esto que yo les decía, planeación estratégica, metodologías ágiles para la gestión de equipos de trabajo, que es el Legal Design Thinking, que es el Legal Project Management. Todo eso son operaciones legales. Ajá. Y luego tenemos otra vertiente que es Law for Business. ¿Cómo ayuda toda la parte legal al negocio? Y desde mi perspectiva, esto es algo que lo que llamamos compliance, ¿sí? El compliance es cómo aplico un cierto cumplimiento que va más allá del cumplimiento normativo. Todos los que tienen esta visión integral del compliance coinciden en que el compliance no es nada más de, a ver, ¿qué tengo que hacer para que no me multen, ¿no? Sino ya es una visión más integral, o sea, el oficial de cumplimiento inclusive está teniendo que ver temas de bienestar con esta NOM en donde ya nos dice que si nosotros somos causantes del estrés de nuestros empleados, nos podrían llegar a inclusive hasta demandar, ¿no? Entonces, el compliance officer ya tiene que empezar a ver todos estos temas de cómo cumplir va a ayudar a los fines del negocio, ¿no? Entonces, bueno, este es el esquema que les quería enseñar, en donde siempre que hablemos de Legal Operations, vamos a tener que hablar de automatización de procesos, vamos a tener que hablar de planeación estratégica, y este es un área que el abogado digital debe de conocer. Si bien tú no sabes hacer una planeación estratégica, tú no sabes hacer un presupuesto, allégate de los expertos y no tienes que contratarlos directamente. Esa es otra gran recomendación que les hago de cambio de visión. Y por aquí había una persona que me decía que es estudiante de Derecho y que qué recomendación le puedo hacer es que entendamos que los modelos de negocios hoy en día son colaborativos. Antes decía, es que yo no puedo poner un negocio porque no tengo para pagar una renta de un despacho, porque no tengo para pagarle el sueldo a empleados. Es que hoy en día las estructuras ya no son así, las estructuras son colaborativas. Y tú puedes tener un despacho si tú trabajas en tu marca personal y obviamente tienes un mensaje y has estudiado, o sea, no digo que cualquiera, tienes que tener sustento, pero tú puedes construir un despacho muy exitoso sin ni siquiera tener hoy una oficina, pudiendo tener un coworking o inclusive ahora se va a gestionar todo esto a través, hacían el otro día una encuesta en el foro digital que tuvimos junto con la NADE de realmente cuántas veces habían visto los in-houses a los despachos externos y viceversa, y los que más los habían visto era pues una vez al mes, o sea, se ven una vez al mes, 12 veces al año, los que más se ven, hay algunos que dicen, he ido 2 veces a la oficina, cuando antes como que esto era un tema muy importante, no, tengo que tener mi oficina súper bien montada para que el cliente vea lo fregón que soy, ¿no? Entonces, realmente todos estos esquemas se empiezan a romper y hoy es muchísimo más fácil. Otra gran tendencia que es el emprendimiento digital y entonces tú puedes decidir qué quieres hacer, decidir a qué tema te quieres dedicar y realmente sin generar una gran estructura como estas que se necesitaban antes, poder ser un abogado muy exitoso, ¿no? Me dicen que si puedo compartir la página de Clock, y sí, con mucho gusto, ahorita se las comparto. Déjenme, y les voy a compartir, bueno, la página de Clock ya la habían compartido por ahí, pero se las voy a volver a compartir, es clock.org, pero de todos modos, aquí estamos. Les voy a compartir una específica, que es roadmap, espérenme que lo estoy, de Legal Operations, ¿no? Y se los voy también este es un documento también de Clock buenísimo, el que les voy a dejar aquí en el link, de qué son las operaciones legales. Y justo trae este esquema que les estoy contando, ¿no? Entonces, bueno, voy a seguir con la presentación. Por ahorita ya no tenemos otras preguntas. Y
Entonces, sí, quisiera sí que me comentaran si les hace sentido este esquema, si les ayuda, como que la idea es como visualizarnos de forma diferente. Y entonces aquí, repito, cuando hablamos de Legal Tech, de transformación digital, hablamos de personas, procesos y plataformas. Entonces, en este esquema que yo les acabo de enseñar, aquí yo les pongo en dónde para mí entran las personas. Las personas, hay un tema bien importante que ya no profundicé, pero es este tema de liderazgo 4.0, ¿no? Para mí, el abogado digital tiene que desarrollar habilidades de liderazgo. O sea, yo no puedo, si tú eres socio, director, jefe de un equipo de trabajo en un área legal, en un despacho, necesitas desarrollar habilidades de liderazgo, porque tus conocimientos técnicos, y esto está comprobado en muchos estudios, tus conocimientos técnicos te van a llevar hasta un cierto nivel, pero lo que te va a hacer ya llegar más arriba va a ser tus habilidades de liderazgo y tus habilidades de gestión. El poder entender que tú no vas a llegar a ningún lado solo, ni siendo tú el más fregón, ni teniendo los mayores conocimientos de la vida, si no sabes trabajar en equipo, si no sabes abrir la mente para decir, lo que yo digo no es que yo tenga la razón y es igualmente de válida mi opinión y mi visión, que puedo integrar con la visión de alguien más y tomar lo mejor de esa visión, ¿no? Entonces, aquí entran entonces las personas, ¿no? El cambio cultural. Los procesos entran en la parte de negocio y las plataformas que ya entran en esta parte de Legal Tech. Aquí sí entra ya qué herramienta específica yo voy a usar para gestionar qué problema, ¿no? Entonces, bueno, para resumir en este aspecto, hoy las empresas y las personas necesitan resolver problemas complejos y el abogado debe incorporarse en las primeras filas del negocio con estos equipos multidisciplinarios, ¿sí? Déjenme les platico otra anécdota, pero, por ejemplo, en el tema de ciberseguridad, ¿no? Hoy en día México, no sé si ustedes sabían, pero México es de los países que reciben más ciberataques en el mundo, creo que es el 11º. Y además, bueno, tenemos que saber que mucho más con esta pandemia, con que todo se está yendo digital, pues obviamente los hackers, los ciberdelincuentes, pues están aprovechando, ¿no? Para robar información. Justo lo comentábamos ahora en el curso de ciberseguridad, cómo es tan importante hoy en día tener una estrategia tanto de respaldo como una estrategia de cómputo en la nube. ¿Por qué? Porque ahí platicaban un caso de un notario que le hicieron una de estas extorsiones en donde se metieron a sus sistemas, a su computadora, le retuvieron toda su información y le decían, tienes que pagar pues tanto dinero, que es un rescate, que lo tienes que pagar en bitcoins, ¿no? Y de pronto, ¿qué pasa si tú no tienes respaldada esa información? Porque resultó que este notario no tenía ninguna de estas estrategias, ningún respaldo, ni tema de servidor, ni tema de estrategia en la nube, absolutamente nada. Y entonces, si él no pagaba ese rescate, perdía toda su información, imagínense. Entonces, ¿qué sucede? Que esto, repito, ya no le pasa nada más a las grandes empresas. O sea, esto en verdad, si tú no tienes el cuidado de tener tu propia información, ya no digo de tu despacho, ya no digo de tu empresa, digo de ti mismo, porque yo creo que todo esto empieza por ti, empieza por cómo gestionas tú tus propios proyectos, tú tu vida, porque yo creo que nosotros somos como somos en todos lados. O sea, yo no puedo ser de una forma en mi vida personal y de pronto llegar al negocio o al trabajo y ser de otra forma. Si yo soy desorganizada en mi vida personal, voy a ser desorganizada en mi vida laboral. Si a mí se me olvida todo, si no tengo un sistema en donde anoto mis pendientes, pues así lo voy a hacer, se me van a olvidar citas con amigos. Ay, ¿en serio habíamos quedado hoy? ¿Y qué pasa? Que empiezo a tener entonces una percepción de no ser una persona profesional o de no entregar a tiempo las cosas que tengo que entregar, empiezo a tener problemas en el trabajo, ¿no? Entonces definitivamente estas son
habilidades que tenemos que tener. Pero bueno, regreso al tema del notario. El caso es que tuvo que pagar este rescate. Entonces, si él hubiera tenido toda esta estrategia de respaldo, pues ¿qué pasa? No pagas el rescate, no te importa realmente. Es como hoy, te roban el celular y si tú tienes todo en la nube, pues obviamente sí te duele, porque pues te duele el cobro del celular, pero realmente no te roban tu información, porque hoy lo tienes protegido con contraseñas, porque hoy cualquier aplicación que tú tengas de la nube, en el momento en el que a mí me roban mi celular, puedo llegar y puedo desconectar ese dispositivo. ¿Para qué? Para que no puedan acceder ni siquiera a mis documentos, ni siquiera a la información. Entonces, repito, esto lo tienes que hacer tú a nivel personal y ya hay muchísimas herramientas con las que los puedes hacer. Entonces, de forma que si te roban o te toca un ciberataque o lo que sea, tú puedes decidir no pagarlo y decidir cómo vas a tener respaldada tu información, ¿no? Entonces, les decía que los equipos de ciberseguridad en las empresas están siendo multidisciplinarios. Entonces, meten al de compliance, meten al abogado, meten al de IT, ¿no? Y de pronto sí me tocó escuchar una historia en donde en una empresa internacional le dijeron al oficial de cumplimiento como de, oye, pues vente al equipo, vamos a hacer un comité de ciberseguridad y vamos a hacer diferentes, ¿cómo se llama? Simuladores en donde hacen simulacros, ¿no? Hacen como un simulacro como cuando tiembla y hacemos un simulacro de cómo vamos a salir todos. Así también hacen los comités de ciberseguridad, no le avisan a nadie y hacen como una vulneración en el sistema y entonces ven cómo reacciona toda la organización a estas vulneraciones, ¿no? Y de pronto el oficial de cumplimiento decía, oigan, pero ¿yo qué hago aquí? O sea, ¿yo por qué tengo que estar en este comité de ciberseguridad? Y bueno, entonces claramente, pues ese oficial de cumplimiento, desde mi perspectiva, pues ni siquiera ha entendido lo que es el compliance, ¿no? Porque compliance tiene que ver con todos los procesos y si hay una vulneración en el sistema que implica un robo de datos personales, que implica que se robaron, no sé, información de las tarjetas, etcétera, pues ¿cómo no va a ser un tema de cumplimiento? O sea, ¿cómo no voy a tener que probar yo? ¿Cómo tuve los procesos correctos para evitar que ese tipo de cuestiones pasaran, ¿no? Y ahora con ese tema de la responsabilidad penal de las empresas, pues inclusive podría llegar hasta tener una demanda penal y una responsabilidad como empresa, ¿no? Entonces, esta es la trascendencia de todos estos temas. Entonces, yo sé que estoy abordando como muchas cosas, por eso en el esquema que les presenté de la visión de integral del abogado digital, pueden parecer muchos, pero desde mi perspectiva es importante entender como el genérico de lo que está sucediendo para entender por qué son importantes las operaciones legales, ¿no? Porque, y entender por qué también son importantes, no nada más para las grandes empresas, porque fíjense que he visto mucho a veces en estos foros digitales o en los cursos que estamos dando, cómo de pronto dicen, oye, pues sí, pero eso aplica para EY, eso aplica para los grandes despachos o para las grandes empresas y pues yo tengo un despacho de 10 personas, yo tengo un equipo de 6 personas, pues para mí no aplica. Y yo les digo, es que sí aplica. O sea, esto es una mentalidad, esto es una forma de trabajo y puede aplicar desde un proyectito así, que se llame un litigio, un contrato. Inclusive en la sesión pasada, los que se conectaron a ver la sesión de gestión de casos a través de herramientas Legal Tech, precisamente fue esa una de las preguntas que le hicimos a los ponentes. Oye, y dinos más o menos cuánto cuesta una herramienta Legal Tech, porque de pronto había muchos comentarios y pues es que a mí no me alcanza, ¿no? O pues es que eso es para las grandes empresas. Y nos damos cuenta que hoy, pues costaba de 0 a 100 casos, no sé, por decirles, eran creo que 2,000, de 2,000 a 3,000 pesos mensuales, ¿no? Y bueno, al final es un monto que es pagable, si te da obviamente los beneficios, el retorno de inversión, porque si no, tú tendrías que estar pagándole a una persona por gestionar esos casos, ¿no? Y aquí no estás pagando a una persona, estás pagando un software, o por ejemplo, mismo en el tema de firmas electrónicas, que de pronto nos damos cuenta que por 100 pesos al mes
yo ya puedo adquirir el paquete básico para firmar de 7 a 10 contratos o documentos de forma electrónica. Y entonces rompamos ese mito, y esto sí se los quiero decir también, que esto es pues una tendencia que tenemos, porque realmente esto es muy reciente. Si yo quería como empresa, como despacho, como organización, tener acceso a esta tecnología hace 5 años, 6 años, yo tenía que pagar porque me la desarrollaran. Y los desarrollos no eran baratos, ¿sí? Yo tenía que destinarle 100,000 pesos, 200,000 pesos, 500,000 pesos, dependiendo obviamente de la magnitud. Pero era un desembolso importante. Y de pronto hoy, con esto que llamamos software as a service, yo ya no tengo que pagar el desarrollo. Yo puedo pagar una cantidad mínima para la cual mi presupuesto me puede dar 2,000, 3,000 pesos mensuales por tener acceso a un desarrollo como los que antes yo tenía que pagar muchísimo, ¿no? Entonces, y repito, y hasta mejor, porque de pronto un software de Legal Tech que tiene que ver y tiene comunicación con 50 despachos, va a ir adaptando su software a las mejores prácticas de estos 50 despachos. Y entonces se van estandarizando ciertas prácticas que de pronto tú tenías procesos que no eran los mejores y vas adaptando conforme van desarrollando este software, ¿no? Entonces, yo sí les diría, métanse a ver. Yo, de pronto a mí me llegan abogados preguntándome, oye, ¿qué hago? Yo les digo, es que en verdad coticen. O sea, yo para decidir qué software de administración y de gestión usaba yo, pues tuve que ver como 10 o 15, pero fue muy importante pues para darme cuenta cómo estaban los precios, más o menos cuáles eran las funcionalidades, cuál era la experiencia del usuario. Y les voy a compartir algo que en tema de Legal Operations, probablemente si tienes un negocio pues un poco más nivel pyme, pues lo vayas a tener que hacer tú. Pero ya vemos, digo, y aunque sean negocios grandes, yo no he visto este tipo de cargos en México. En Europa, en Estados Unidos existen, o sea, ya en los despachos hay una persona encargada únicamente de, se puede llegar a llamar ese puesto experiencia de usuario, legal tech, pero el nombre de los cargos son increíbles y súper innovadores, pero el punto es que ya hay una persona encargada únicamente de estar monitoreando, evaluando tanto los procesos internos del despacho y entendiéndolos, como para ir allá afuera, ver qué softwares y qué herramientas hay, para ver cuál es la mejor para implementar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque sí es una decisión obviamente importante, además de hacer las evaluaciones financieras de rentabilidad, de por qué nos va a ser rentable o no, hacer la transformación digital en tal o cual área específicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que se está dando en la transformación de los servicios jurídicos. ¿Qué sucede también? Que esto es importante porque vernos como negocio implica también entender que, repito, que somos un negocio y que nosotros estamos ahí para brindarle soluciones al cliente. Si eres un despacho, tu cliente puede ser externo, pero si eres un abogado de empresa, tu cliente también es el cliente interno. O sea, tú le tienes que proveer de información jurídica al cliente interno. Y esto es algo que nos compartía en la sesión pasada de transformación digital en los despachos legales Juan Manuel Haddad, el director de Telefónica, que tiene un caso increíble de transformación digital, que también lo pueden ver ya en nuestro repositorio de los foros digitales en el YouTube. Pero decía, los bufetes debemos ofrecer líneas de negocio no jurídicas. O sea, ¿qué pasa si de pronto hay este despacho que se dedica a dar asesoría legal, pero a una empresa de telefonía que entonces tiene problemas legales de datos personales, de Internet de las cosas, pero tiene que ver con temas de ingeniería, y de repente le dice, oye, yo también te vendo tu solución de ciberseguridad, o yo también te vendo, por ejemplo, existen despachos de abogados que ya en complemento están vendiendo, por ejemplo, todo este simulacro del tema de ciberseguridad. Entonces hay un despacho que gestiona todo el tema de ciberseguridad y datos personales para una empresa transnacional, y de pronto le dice, perfecto, como yo colaboro con ingenieros, y repito, no es que tenga que contratar los ingenieros,
O sea, este despacho tiene ya su red de ingenieros y de otras empresas con las que colabora para juntos llegar a abordar un proyecto. Y le dice, oye, pues mira, también tenemos este servicio. Nosotros te hacemos, además de todos los lineamientos, de todo el tema de juicios ante el INAI y todo, te podemos hacer un simulacro de ciberseguridad y de vulneración de tus sistemas y bla, bla, bla. Entonces, te empiezan a vender otro tipo de servicios. Entonces, esto es parte de vernos como un negocio, de entender que no, ya no estamos en esta tesitura en donde, pues yo vendo litigio civil y mercantil, yo vendo litigio penal, y pues hay quien me lo compre. No, yo tengo clientes que tienen necesidades legales, que tienen problemas legales que yo tengo que entender y yo tengo que ser quien les solucione esos problemas, ¿sí? Y yo tengo que ser quien me haga de los recursos que me tenga que hacer, de los profesionales que me tenga que hacer. ¿Para qué? Para darle una solución a ese problema del cliente. Y miren, esta es otra anécdota que me gusta comentarles, pero me platicaba justamente una directora jurídica de una empresa que decía, oye, yo tuve un problema en donde me retuvieron unas cargas en el aeropuerto porque no podían pasar por el contenido que tenían, que eran unas pilas o un tema ahí de energía, ¿no? Y le hablé al abogado de aeronáutica que tengo, o sea, al asesor externo, y oye, quiero saber qué le digo ahorita a la autoridad para que me deje pasar esas baterías, esas pilas, si se puede o no se puede. Y entonces, pues, el abogado le decía, no, pues es que depende del artículo 50, dice que, y es que ella decía, es que yo no necesito ahorita una contestación de depende, yo necesito el argumento de que qué le tengo que decir a la autoridad para que ahorita me deje subir esa carga al avión, ¿no? Y bueno, me contaba que tuve que hablar con 3 abogados que ninguno le dio la solución, que no, pues depende y te mando la opinión legal, etcétera. Total que al final de cuentas lo que optó fue por hablarle a un, creo que químico, que conocía de la composición de esa batería en específico y la alcalinidad, etcétera. Y esa fue la persona que le pudo dar la respuesta que ella le tuvo que dar a las autoridades para poder subir el cargamento al avión, ¿no? Entonces, a lo que voy con este ejemplo es precisamente eso, es entender que, que tú como abogado, si eres abogado aeronáutico, por ejemplo, no importa que tú en ese momento no sepas, tú tienes que, y me preguntaban, ¿qué especialistas necesito o qué gente multidisciplinar necesito? Pues repito, depende a qué te dediques. O sea, si tú eres abogado aeronáutico, pues tienes que tener diferentes especialistas porque tú le vas a asesorar a una empresa ¿cómo se llama?, de mensajería en cuanto a sus paquetes o en cuanto a sus cargas en aviones, pues tú tienes que estar dispuesto a resolverle cualquier tema que tu cliente tenga. Y entonces ahí, desde mi perspectiva, que tuvo que haber pasado es que el abogado tuvo que haber visto a quién consultaba, pero yo soy el que te voy a dar la solución final. Y yo te voy a ahorrar el que tú tengas que estarle hablando a 5 personas para ver quién te resuelve, ¿sí? Y si yo me tengo que allegar de otros profesionistas para darle una solución a mi cliente, porque lo que pasó en ese caso fue que al final el abogado no le solucionó el problema al cliente en ese momento. No me importa si tiene 5 doctorados, no me importa si tiene una maestría en Harvard, o sea, no le solucionó el problema. Y eso es lo importante, que antes todo era títulos y todo era, yo soy rimbombantemente el más fregón, y no, o sea, ahorita ya no es, ahorita el cliente quiere que le soluciones y de forma rápida porque él tiene ahí el cargamento parado. O lo mismo pasa con el tema de compliance, de compliance, ¿no? Que de pronto igual decían, oye, pues, ¿qué pasa si me detienen una carga, por ejemplo, por el tema de droga, ¿no? Y de pronto yo tengo todos mis procedimientos de compliance perfectamente delimitados para saber que el cuate que viene manejando el camión no pudo haber tocado el cargamento. Pero a la hora que paran ese cargamento y detectan que tiene droga, un camión de esta empresa de mensajería, pues, ¿qué sucede? Que se lo van a tener que llevar al que viene manejando
el camión, se lo va a llevar el Ministerio Público. ¿Y cómo le explicas tú al Ministerio Público de tu gran proceso de compliance, ¿no? De que tú internamente tienes perfectamente mapeados todos tus procesos y que esa persona que viene manejando el camión nunca, por tus procesos, nunca tocó o nunca pudo haber sabido si ese cargamento traía droga o no? Pues no, o sea, en ese momento, ¿y qué pasa? O sea, tú eres abogado penalista y vas a tener que resolver esos temas y vas a tener que hacer uso, sí, de un argumento de compliance, pero también uso de resolver el problema, porque el Ministerio Público probablemente a estas alturas del partido ni siquiera nunca ha escuchado la palabra compliance, ¿no? Si muchos magistrados y jueces todavía ni siquiera la escuchan. Entonces, bueno, pues este es un poco de la introducción al tema. Muchas gracias, Guillermo Campos, que nos dices que es la primera vez que te conectas y estás encantado. Pues la verdad me aventé yo a darles el tema, porque, repito, ¿no? Creo que sí quería, al final, si estaban conectados aquí, era porque les interesaba este tema de Legal Operations y no quise pues ni cancelar la sesión, ni mucho menos porque nuestra invitada de súper nivel no pudo estar. La vamos a traer, de todos modos les prometo, porque tiene unas anécdotas increíbles, Valeria Chapa, de toda esta nueva experiencia que le ha tocado manejar las operaciones legales. Pero bueno, entonces ya voy a cerrar con esto, ya para cerrar con nuestro foro. Bueno, también déjenme leer esta preguntita o comentario. Dice Francisco Villalobos: ya no existe el abogado todólogo, debemos de confiar y tener abogados de confianza en otras ramas y tenerlos ubicados para consultar y tener respuesta inmediatamente al cliente. Perfecto, ese es el concepto. O sea, esa es también una recomendación que yo les diría. Dos paradigmas esenciales creo que tienen que cambiar en los abogados. Es una, yo tengo la razón, ¿no? Esa es gran creencia limitante de la innovación. ¿Y saben por qué yo tengo la razón? Porque como es una profesión que está acostumbrada a que yo soy la que da como yo soy el que da el consejo, ¿no? La opinión legal, entonces yo tengo que saber qué contestarle al cliente. Entonces yo le tengo que decir al cliente qué hacer, porque para eso me paga. Pero hoy en día ya no existe este tema de yo le tengo que decir a alguien qué hacer. Yo tengo más bien que escucharlo, yo tengo que entender su problema y yo tengo que entonces, sí, a través de mi conocimiento, porque claro que sirve mi experiencia, diferentes herramientas, darle una solución, ¿no? Entonces, y el segundo gran paradigma que tenemos que romper en la profesión es: yo lo sé todo, el primero les dije, y el segundo, yo lo tengo que hacer todo. Yo les llamo a veces one man show, ¿no? Que es como yo lo tengo que saber todo, entonces cada cosa es como una carga adicional para mí. Entonces se llenan muchísimo de trabajo, o sea, es una profesión que vive estresada, que vive en la depresión, que no tiene tiempo para disfrutar. No digo que todo el mundo, pero sí creo que en general es lo que yo veo en los abogados. Además de que hay estudios, ¿no? Hay estudios que otro día y en otras pláticas los he presentado, pero hay estudios donde en diferentes países, en España, el 80% de los abogados salieron en un estudio que viven estresados y que duermen menos de 6 horas. En Estados Unidos hay un gran estudio de las profesiones, que de 100 profesiones encuestadas, los abogados salieron con los mayores niveles de depresión, con la menor cantidad de habilidades sociales, ¿no? Entonces, definitivamente, yo siempre les digo, y con esto me gustaría cerrar, hay que entender el para qué hago las cosas, ¿no? Si tú eres desde un estudiante de derecho hasta un director o socio de un despacho, no importa el tamaño que seas, hasta un abogado de empresa, hay que entender para qué la tecnología, para qué las operaciones legales, para qué quiero hacer todo esto, porque chequen, si yo no tengo un para qué, para mí va a ser una carga más. Pues imagínense
que aparte del litigio, que aparte del esto, yo tengo que aprender ahora, me dices, Janet viene y me dice que tengo que aprender de negocios, que tengo que aprender de la herramienta legal, que tengo que aprender esto. No, pues, ¿a qué hora me va a dar tiempo ¿a qué hora me va a dar tiempo de estudiar todo eso? Y yo, repito, les digo, es que no lo tienen que hacer ustedes todo. Y oye, y aparte me dicen que el abogado tiene que aprender a programar, porque si no, dejo de llamarme abogado digital. Pues no. O sea, si a ti te gusta programar y te interesa y tu objetivo, por ejemplo, eres un estudiante de derecho y te gusta programar, entonces, y entiendes de derecho, pues ¿por qué no te vas a hacer un emprendedor legal tech, que mucho le hace falta al país, estos emprendedores que se dediquen ahora a desarrollar herramientas o software para resolver problemas legales, ¿no? Entonces, pues sí, qué padre, asóciate con un ingeniero y vete de emprendedor. O sea, hay tantas posibilidades como quieras. Y además, vas a desarrollar un software de legal tech, ok, tienes que entender el problema. ¿Qué problema le vas a resolver tanto a los despachos como a las empresas, etcétera, ¿no? Entonces, repito, hoy hay que pensar en solución. Hoy no brindo nada más un servicio, hoy brindo una solución. Si ven esta gran tendencia de cómo hablamos en el argot tecnológico, en donde hoy las herramientas Legal Tech se llaman soluciones. Yo hoy no vengo y te vendo un software, yo vengo y te presento una solución, porque nada más el cambiar ese vocablo ya significa que yo no, repito, yo no te vengo a vender algo, yo vengo a ayudarte con mi conocimiento, mi expertise y las herramientas que yo tengo a ti a solucionar un problema. ¿Y qué va a pasar? Que te voy a ahorrar dinero, te voy a generar más ingreso, porque ese problema yo te lo voy a solucionar. Y si yo no te lo soluciono, o lo solucionas tú o te sigue costando, ¿no? Entonces, bueno, este es, repito, el cómo se conforma ahora que nos vemos no como una profesión. O sea, antes los servicios legales estaban completamente vinculados a una profesión, que era el del licenciado en Derecho, y hoy ya estamos hablando de una industria o de un ecosistema. Y hablamos de servicios legales o servicios jurídicos, repito, en donde ya no únicamente son brindados por un licenciado en Derecho. Una herramienta de Legal Tech puede brindar un servicio legal igual o hasta mejor que un abogado o que un despacho, ¿sí? Y aquí entramos en muchísimos debates. O sea, esto les quiero decir que no son debates fáciles porque están, desde mi perspectiva, bueno, creo que en todo el mundo se están derrumbando estructuras y eso es el gran tema que estamos viviendo a nivel humanidad, el derrumbe de las estructuras tradicionales que ya no nos funcionan, que ya no nos hacen sentido a las nuevas generaciones y estamos entonces ahorita construyendo las nuevas estructuras que nos van a permitir funcionar, ¿no? Y el derecho, repito, no está exento de todo esto. Entonces, ¿cuáles van a ser las nuevas estructuras de servicios legales, las nuevas formas de relacionarnos con los clientes, las nuevas formas? Al final de cuentas, ¿saben de qué, desde mi perspectiva, se trata todo esto? Las nuevas formas de solucionar conflictos en la sociedad. Porque el abogado entra en donde hay un conflicto, en donde hay la última instancia de la resolución de un conflicto, ya sea personal, familiar, torna en un tema legal, ¿no? Entonces, la realidad es que el cambio de la mentalidad y de la agilidad en los servicios legales, yo creo que tiene el poder de transformar realmente una sociedad. Y que además la agilidad, yo sostengo que la agilidad en los servicios legales es esencial para el desarrollo económico de un país, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede hacer negocio de forma más fácil, porque se puede resolver, divorciar la gente de forma más fácil, sin tanto pelea, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahorita, repito, los clientes siempre están al centro, todo esto de la experiencia del usuario en los productos centrados en los clientes, y tenemos a las firmas legales, tenemos a las grandes consultoras, pero ya tenemos también otros proveedores de servicios legales, como les decía, el proveedor alterno de servicios legales por excelencia que seguro conocen es Axiom, y ya hay muchos otros en donde llegan y lo que hacen es a las empresas le ofrecen talento legal por proyecto. Entonces, el in-house
ya no tiene que contratar un abogado, sino un abogado, repito, en esta estructura de tiempo completo, pagándole un sueldo fijo, sino que si tiene un proyecto recurre a estos nuevos proveedores para que sean proveedores de talento legal por proyecto. Ya viendo, ellos se encargan del tema como un poco de recurso humano, de la selección, me ahorran a mí todo ese tema. Y yo digo, yo quiero a alguien que sea un legal project manager para este proyecto en específico con este cliente, perfecto, ¿no? Lo puedo de alguna forma contratar externo sin crecer necesariamente mi estructura con todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, bueno, y tenemos las Legal Tech y en este sentido les platico que sí es bien importante, bueno, y aquí están hasta afuera los reguladores y ejecutores que son los tribunales y el legislativo, ¿no? Y ahora entra también esta parte del inversionista. ¿Por qué? Porque no saben cómo nos ha costado trabajo. Estoy siendo ahorita juez en una que me invitaron a Legal Tech Competition que organizan Juan Carlos y Alex Luna, a quien también reconozco mucho el trabajo que han hecho. Y bueno, básicamente se dieron a la tarea de decir, oigan, vengan y únanse a esta competencia todas las empresas Legal Tech, las startups de Legal Tech que hay en Latinoamérica, porque queremos darles difusión, ¿no? De hecho, estaré participando la próxima semana, quienes quieran en mis redes sociales lo pueden ver, en un panel que me invitó la Asociación Europea de Legal Tech para hablar de los medios, de los que somos medios en Legal Tech y de qué estamos tomando en consideración para difundir estos proyectos, porque de nada sirve que un emprendedor tenga una herramienta si los abogados o la industria no los conoce, ¿no? Entonces, el papel que juegan los medios especializados es bien importante. Nosotros en la revista de Foro Jurídico tenemos todos los años una iniciativa que se llama Los Abogados Digitales Más Disruptivos de México. Este año estaremos lanzándola en septiembre junto con un evento que ya les estaremos también platicando, pero justo es eso, oigan, detectemos quiénes están en México emprendiendo, moviéndose en el sector Legal Tech, herramientas tropicalizadas, porque a veces lo que sucede es que, pues sí, yo les podría enseñar esta herramienta que, por ejemplo, es gringa, ¿no? Que les voy a enseñar para que se metan. Yo les recomiendo que se metan nada más a explorar, ¿no? Es esta, mira, Legal Ops, se llama Simple Legal, simplelegal.com, y ustedes ahí pueden ver, esta es un software, obviamente es gringo, pero que básicamente te ayuda en tus procesos de operación legal, ¿no? Y qué tipos de cosas te ayuda el software. Yo siempre les digo, aunque no lo vayan a comprar, miren, aquí le pican y dice Request Demo, ¿no? Sean curiosos, o sea, métanse y díganle, oye, dame una demostración, ¿no? Y vean qué trae ese software. Y les digo, no importa que no lo vayan a comprar. Entonces, bueno, pues en este sentido estamos también bueno, les decía de abogados digitales disruptivos, la verdad es que nos ha costado trabajo. No crean, no hay mucha gente tampoco en México, o si la hay, probablemente necesita mucho más difusión, que esté desarrollando este tipo de herramientas Legal Tech, ¿no? Tengo por ahí también, ahorita les voy a compartir mis redes sociales, estamos generando muchísimo contenido y ya ahora sí con esto voy a cerrar. Tenemos el canal de Abogado Digital en YouTube, en donde estamos subiendo todos los foros digitales, ya vamos creo que para el número 14, creo, de todos estos temas. También yo compartí en mi canal de YouTube, también tengo una clase que di de Legal Tech en el Diplomado de Abogado Digital, otra clase que di de reputación digital y marca personal. Tenemos todo un diplomado de abogado digital de 40 horas que siempre se los comparto y se los repito, que de forma gratuita ustedes les tengo que presentar mis redes sociales. Entonces, contenido allá afuera hay. Estas son mis redes sociales para los que me quieran seguir, que todavía no me sigan. Están también las redes sociales de Foro Jurídico, de Código Abogado Digital, pero de todos modos en las mías van a encontrar toda la actividad que estoy teniendo.
en mi fanpage de Facebook, en Twitter, en Instagram, en el LinkedIn, sobre todo también comparto mucho del tema profesional, mi correo, mi página web. Entonces, bueno, pues este es el tema. Quiero nada más, bueno, ver si tenemos por aquí algunos comentarios. Muchas gracias, que me dicen que muy buen tema. Les voy a dejar aquí y les voy a pedir 2 últimas cosas y ya los dejo ir, que les dije que nada más me iba a tardar 1 hora y eso no fue cierto. Pero bueno, ese siempre es mi tema, el tiempo. Les voy a pedir, porfa, si me pueden contestar la encuesta de satisfacción. La verdad, estoy muy contenta. Tuvimos 110 personas conectadas en esta plática. Y también les voy a compartir rápido la agenda que tenemos para el mes de julio, que bueno, lamentablemente, pues no pudimos ahorita contar con Valeria, pero como les digo, vamos a invitarla. De todos modos, este tema no se acaba, este tema apenas empieza. Y el próximo miércoles, conéctense, tenemos un súper panelista que nos va a hablar de la transformación digital en la actividad notarial. Ilan Eichner es uno de estos jóvenes emprendedores que emprendió una herramienta de Legal Tech que se llama Firma y Ya, en donde primera herramienta en México que te garantiza que te hace tu acta constitutiva en menos de 24 horas. Además de que fue uno de los, él trabaja en una notaría, pero él fue uno de los que gestionó la primera compraventa de un inmueble con activos virtuales en México. Entonces, realmente vale mucho la pena escucharlo, en verdad. Conéctense. Ahora, tenemos el 22 de julio, tenemos la propiedad intelectual en el entorno digital con José Antonio Arochi. Se los recordaré la próxima semana, pero lo hacemos en conjunto con la ANADE, con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Va a ser el foro digital. Una vez al mes tenemos un foro compartido con la ANADE. Entonces, ese foro no lo hacemos a través de este Zoom, lo hacemos a través del Facebook Live de la ANADE. Y tenemos, por último, para cerrar el mes, construcción de una e-justicia. ¿Cómo hacer un plan de gestión judicial? Nos va a platicar Luis Villarreal, el administrador judicial de Baja California, que precisamente el tema de gestión tiene que ver con legal operations, pero a nivel ahora judicial, ¿no? Y finalmente, déjenme los invito, porque como siempre les platico en estas sesiones, en Abogado Digital nos dimos ya la tarea de desarrollar varios cursos. Acabamos de terminar nuestro segundo curso, el primero de Legal Tech y Transformación Digital, que coordiné yo, el segundo de Ciberseguridad y Hacking Ético, que coordinó Jaime Limón. Estamos en el tercero, que coordina el doctor Alfredo Reyes Craft, de Firma Electrónica. Todos estos van a poder acceder a ellos. Si no pudieron entrar al curso, pueden también solicitar poder entrar a las grabaciones, cursos de 20 horas. Y tenemos en pie, si a alguien le interesa el tema de FinTech. Entonces, les voy a compartir aquí la página de Abogado Digital, en donde van a poder acceder a este diplomado de 40 horas gratuito de Abogado Digital. Y posteriormente les voy a compartir, si alguien estuviera interesado en el curso de FinTech, ahorita, todavía esta semana estamos contando con el 30% de descuento. Van a aprender todo lo que quieran sobre, miren, se los voy a poner. Yo ya sé que varios ya se están desconectando y está bien, porque ya estamos sobre el tiempo, pero bueno, para los que aún andan por aquí, miren, aquí tenemos este curso de FinTech, Regulación y Fundamentos Prácticos. La verdad es que estamos sacando no nada más los temas que nos piden, sino también estos temas que todo abogado digital debe de conocer. Si bien yo no me voy a dedicar a hacer una plataforma de crowdfunding, si soy abogado digital, tengo que entender cómo se está revolucionando digitalmente el sistema financiero, y este curso de 20 horas nos permite, vamos a ver
la introducción a las tecnologías financieras, los fondos de pago electrónico, el crowdfunding, activos virtuales, banca abierta y modelos novedosos de sandbox, ¿no? Entonces, estos cursos se caracterizan por ser súper prácticos. O sea, si esto es una clase de estos 6 temas, vamos a tener, digamos, una clase de un poco, no teoría, pero sí la regulación, el cómo está en la ley, y luego nos vamos a ir a puros casos prácticos, ¿ok? Lo está coordinando Jonathan Garzón, que es el director de Innovación y Desarrollo de Negocios de Secoban, aparte uno de los grandes promotores en México y en paneles internacionales del Open Banking, o de estas, están generando las plataformas para que el Open Banking se dé en México. Y tenemos, la verdad, les puedo decir que de los mejores ponentes que hoy en día hay en México, de los líderes que están haciendo y encabezando esta transformación financiera, ¿no? Del sector financiero. Entonces, bueno, pues ahora sí, con esto me pregunta Itsu, ¿en dónde puedo ver la agenda de las sesiones? La agenda de las sesiones la compartimos en redes sociales. Les voy a dejar aquí también el Facebook de Código Abogado Digital, que ese no se los había compartido. Y con mucho gusto les dejo aquí. Y ahí publicamos, y puedes ver en las publicaciones anteriores, publicamos la agenda, o nos puedes escribir por redes sociales y con mucho gusto también te mando la imagen. La info, si quiere alguien que le comparta cualquier información por correo, por favor, recuerden, este es mi correo, mándenme un correo, porfa, y me digan qué información quieren que les comparta y con muchísimo gusto se las estaré compartiendo, ¿ok? Y bueno, y les repito, por favor contesten la encuesta, déjenme sus comentarios si este tema de Legal Operations es nuevo para ustedes, si ya lo habían escuchado, si aplican, aunque sea con otro nombre, porque luego sucede, ¿no? Ahorita ya tenemos nombres muy rimbombantes en la industria legal, el Legal Project Management, el Legal Design Thinking, el Legal Operations, y de pronto se empieza como a hacer muy rimbombante todo este tema y a veces, pues igual son cosas que ya usábamos, yo ya hacía planeación, yo ya hacía procesos, yo ya tenía todo esto, pero igual y no le llamaba así, ¿no? Y ahora ya le puedes poner un nombre y apellido y decir que eres muy innovador. Pero en verdad leo todos los comentarios que dejan en la encuesta y les pedimos también que nos dejen qué temas más les gustaría ver en este foro digital. Entonces, bueno, pues seguimos trabajando por generar contenidos de valor, generar contenidos de calidad y prácticos sobre todo para esta transformación digital del sector legal. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado y me encanta la verdad ver gente que está aquí todos los miércoles. Alejandro Pedrosa, muchísimas gracias siempre por estar aquí. También la doctora Blanca Estela Montes de Oca, Enrique Hernández, Enrique Varela, pues veo muchos, me da gusto que Gerardo Saucedo, no los voy a mencionar todos porque todavía tenemos 80 personas conectadas, pero Judith Velázquez también, gracias. Bueno, mi estimado Luis Alberto Villarreal, que estará con nosotros en el último foro digital, Pablo Rosas, muchas gracias, Candelaria, ¿qué les digo? Los podría mencionar a todos. Omar, muchísimas gracias por estar, por quedarte, a pesar de no haber cumplido la promesa de Valeria, les prometo que la voy a tener. Ramón Huerta, en fin. Muchísimas gracias, en verdad, a todos y nos vemos el próximo miércoles en una edición más de este foro digital.